Bienvenidos. El día de hoy realizaremos un análisis filosófico de la película Los Miserables, estrenada el 18 de diciembre de 2012 y dirigida por Thomas Hubert. Los Miserables es la adaptación cinematográfica musical de la novela escrita por el famoso escritor y ex miembro del Senado francés Victor Hugo. Publicada en 1862, obtuvo un gran éxito. A lo largo de la historia han surgido diversas versiones cinematográficas. Nosotros específicamente nos enfocaremos en la versión de 2012, la cual posee una duración de 2 horas y 38 minutos. Cabe mencionar que los dos personajes principales de esta obra, Jean Valjean, interpretada por Hugh Jackman, un acusado de robo, y el inspector Javert, interpretado por Russell Crowe, un oficial dedicado a capturarlo y entregarlo a las manos de la justicia, fueron inspirados en una misma persona, en distintas etapas de su vida, específicamente de Eugène Francois Vidocq. Esta historia transcurre en Francia, en el siglo XIX, en plena Revolución Francesa, la cual fue un proceso histórico que atravesó Francia, a partir del cual se transformó la política, la sociedad, la economía, por el surgimiento de ideas liberales, tales como la libertad e igualdad. Este filme nos narra la historia de Jean Valjean, el cual es un hombre que fue prisionero y esclavo durante 19 años, y al obtener su libertad condicional, ésta la rompe y vuelve a ser fugitivo. A su vez, tuvo un importante cambio en su vida, al volverse cristiano, un hombre de bien y ejemplar, incluso convirtiéndose en alcalde 8 años después, manteniendo su pasado oculto. Por otro lado tenemos a Javert, el cual es un oficial aplicado a su labor de justicia y obsesionado con atrapar a Valjean. También tenemos a Fantine, una mujer la cual tuvo una vida muy dura y termina en lo más bajo de la sociedad, teniendo que vender su cabello, 2 dientes y finalmente prostituirse. Ella era una joven madre soltera de una niña enferma llamada Cosette, la cual se encontraba siendo cuidada en una posada de muy mala muerte, sufriendo malos tratos. Valjean se entera de la situación de Fantine, y este le promete cuidar a su hija, y al mismo tiempo comienza una persecución contra él, ya que él reveló su identidad para que un hombre inocente no sea culpado por actos que él hizo. Javert intenta capturarlo, pero este escapa. Jean Valjean va en búsqueda de Cosette como lo prometió, pagando un precio por ella, y llevándola con él, cuidándola como si fuera su padre y madre a la vez. Con mucho cariño, ahora ambos huyen en busca de un nuevo comienzo. Javert jura nunca rendirse hasta capturar a Valjean. 9 años después, en 1832, se nos muestra la Revolución Francesa, y donde se puede ver una gran rebelión, exponiendo gran nacionalismo. Entre todo este caos se nos expone un nuevo personaje, Marius Pontmercy, un joven revolucionario el cual se enamora de Cosette, la cual ya no es una niña, y ella de él. Marius lucha en la revolución junto a un grupo de jóvenes en violentas batallas, y la gente haciendo una barricada en el lugar. Posteriormente llegan los soldados y le dicen que se rindan, que no tienen oportunidad, pero ellos siguen en pie, dispuestos a morir por lo que consideran correcto, dando inicio a la batalla, lo cual los revolucionarios pierden. Marius es herido y los compañeros de este mueren con honor, fieles a sus motivos. Valjean ve a Marius herido y huye del lugar cargándolo. Valjean, al estar huyendo con Marius en brazos, se vuelve a encontrar con Javert. Valjean le pide tiempo para que atiendan a Marius, a lo que el oficial se niega. A pesar de esto, Valjean se va caminando por su lado, a pesar de las amenazas de Javert, y se van. Luego, Javert deja caer su arma y empieza a cuestionarse todo, incluyendo a sí mismo. Él hubiese preferido ser asesinado por Valjean, creyéndose estar maldito si vive con la deuda de un ladrón, maldito si se doblega al final de una persecución. Sus pensamientos se dispersan, colapsa, diciendo que ya no hay lugar al que volver ni camino al que seguir, ya que su propósito era la justicia y capturar a Valjean. Javert decide acabar con su vida, lanzándose al río Sina. Marius, ya recuperado, contrae matrimonio con Cosette, y en su boda llegan unos personajes indeseados y les informan de la ubicación de Valjean. Valjean está solo en un convento. Llegan Marius y Cosette, pero lo encuentran ya en su lecho de muerte. Valjean le entrega a Cosette su última confesión, donde está la historia de su vida, el pasado que tanto tiempo ocultó. Valjean tiene una visión con Fantine, para llevarlo con él. Finalmente fallece, y este llega al cielo, donde se reúnen cantando todas las personas libertarias caídas en batalla, que al fallecer alcanzan la libertad que tanto buscaban, simbolizada en una gran barricada, mostrándonos un lugar totalmente utópico. Durante la película se ve el sufrimiento, el abuso infantil dentro de 3 personajes de la película. Cosette, que es el primer personaje, es una niña que sufre mucho durante su infancia, ya que es alejada de su madre a falta de recursos, ya que su padre biológico las había abandonado a ella
y a la madre antes de que Cosette naciera. Maltratadas por sus cuidadores, el señor y la señora Thénardier, quienes la abusan y la explotan. Como se puede evidenciar cuando la señora Thénardier en una parte de la película pronuncia o dice: te he dicho que vayas a buscar algo de agua al pozo en el bosque, siendo que este suceso había ocurrido en la noche, mandando a Cosette a buscar agua de noche. Como segundo personaje tenemos a Éponine. Es la pequeña hija del señor y la señora Thénardier. Durante su infancia no se ve reflejado este abuso, ya que ella podía tener todo lo que se necesitaba como comida, protección, ropa, cuidados ante la sociedad, porque los padres de ella tenían una taberna y le daban todo lo necesario a esta pequeña. Un claro ejemplo cuando la señora Thénardier le dice a Éponine: ven querida, déjame ver, te queda muy bien ese sombrero azul. Asimismo, 9 años después de este suceso, existe un tercer personaje llamado Gavroche. Este pequeño personaje es un revolucionario para su época, ya que siendo tan pequeño iba en contra de la autoridad diciendo ¡Viva Francia! Siendo tan joven, ayudó a la lucha de la Revolución Francesa. Durante un acto heroico, el pequeño Gavroche se ofrece como ofrenda o como presa hacia el ejército de Francia para obtener ventaja en esta lucha, pronunciando las palabras: no mates a un perro por solo ser un cachorro, haciendo alusión que un niño pequeño no tiene cómo defenderse y protegerse ante la crueldad del ser humano adulto. Gavroche es un niño callejero y se ve reflejada la dolencia de ser pobre luchando contra las dificultades de la vida en París, Francia, durante el siglo XIX. En este transcurso de la película, en el contexto histórico, se puede ver reflejada la injusticia social que existe hacia los menores y la lucha y la cruda infancia en el contexto social de estos tres menores. La cosmovisión cristiana a lo largo de la película se ve muy presente en aspectos como la redención, el sacrificio, la misericordia, la compasión, el amor incondicional, la justicia y la moralidad. Una de las primeras acciones que lo evidencia es la redención. Nuestro protagonista, Jean Valjean, el prisionero 24.601, comienza su historia con mucha amargura y resentimiento. No hay Dios arriba, y abajo solo hay infierno. Dicen que él está en la misma condición que él. Luego, en libertad condicional, sigue siendo un prisionero estigmatizado por la sociedad y su pasado. Sin embargo, su encuentro con el obispo cambia profundamente su vida. Tras ser capturado robando vajillas de plata del obispo, en lugar de condenarlo, le ofrece aún más, diciendo que ya no pertenece al mal, sino al bien, ya que ha salvado su alma para Dios. Es este acto de misericordia y perdón el que refleja los valores cristianos, donde la oportunidad de redimirse y perdonar están siempre presentes. Como dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Luego de un dilema interno, Jean toma esta oportunidad y decide transformar su vida convirtiéndose en un hombre justo y honrado. El sacrificio. Otro pilar de la cosmovisión cristiana se ve cuando Valjean no solo pone en riesgo su libertad decidiendo revelar su verdadera identidad para salvar a un hombre inocente, sino que también sacrifica su propia seguridad y bienestar continuamente para proteger a Cosette. Este sacrificio es un eco del sacrificio de Cristo, quien se entregó por el bienestar de la humanidad. Esto se refleja cuando visita en el hospital a la moribunda Fantine, prometiendo cuidar de su hija y asumiendo una responsabilidad que demuestra el ideal cristiano del amor sacrificial. Yo cuidaré de ella por ti. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. La misericordia y la compasión son otro tema muy presente. Valjean demuestra misericordia incluso hacia su incansable perseguidor, el oficial Javert. En una escena crucial, Valjean tiene la oportunidad de matarlo, pero elige perdonarlo, desatando una crisis existencial en este, que no puede comprender el acto de gracia en su rígida visión del mundo en donde la ley es superior. La justicia y la moralidad son otro aspecto que se ve reflejado en la película, en la lucha de Valjean por vivir una vida justa y moral, después de su encuentro con el obispo, reflejando la ética cristiana de vivir según los principios de justicia y de amor hacia el prójimo. La transformación de Valjean de un prisionero con un profundo rencor a un hombre de bien es el testimonio del poder redentor de la fe y la moralidad cristiana.
El monseñor ama a su prójimo Valjean, aunque él fuera un ladrón, y le da una nueva oportunidad sin esperar algo a cambio, es decir, sin una reciprocidad. Él lo hace solamente para que él pueda conocer al Señor y ser una persona de bien. Transforma su vida a Dios y al amor, digamos, porque el ser de Dios se define como amor, por lo tanto, su esencia de Dios es amor. Otro concepto que destaco mucho es el concepto de pistis, lo cual se traduce del griego al español como fe. Esto significa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La fe primera es que Dios existe, pero el principio es que Dios no se puede ver. Esto fue una novedad filosófica de la época, ya que ninguna otra sociedad había presentado esto, ningún grupo humano había presentado esto, como fue para los cristianos la fe. Esto se ve reflejado en las acciones del protagonista, ya que él siempre busca lo bueno y lo justo, y él tiene una profunda convicción de que Dios existe y que Dios es amor y le tiene una misión en su vida. Él salva a Marión de morir y se niega a matar a Javed. Javed es muy temeroso de Dios, por eso Valjean cree que Javed no está siendo una persona mala, sino que solamente está cumpliendo con su misión que fue otorgada por Dios también. Él salvó a Fantine sin esperar nada a cambio, y cuidó de Cosette sin esperar nada a cambio tampoco. Él lo hizo solamente porque eran unas personas que necesitaban cuidado y él les brindó ese cuidado. Él cuidó a Cosette por años y fue un padre y madre a la vez para ella. Realizó diversas otras acciones que son propias de los principios cristianos. Él esperaba en algún momento alcanzar la vida eterna prometida en la Biblia. Otro concepto muy relevante es el logos, palabra griega que se traduce como el conocimiento y la verdad. En el cristianismo, la verdad está personificada en la persona de Jesús. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y también dijo en Juan 14:6, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El pensamiento cristiano, Jesús es Dios por la noción de la Trinidad, pero esto en la película es muy relevante en la siguiente frase, que es pronunciada por Valjean hacia Cosette. La verdad nos es dada por Dios a todos en nuestro tiempo y en nuestro turno, haciendo una referencia de que Dios es la verdad y la verdad debe ser seguida. También algo que destacó el cristianismo es que ellos dicen de que tú no puedes ser cristiano sin seguir los principios de Cristo, de Dios. Porque como dijo Tomás de Aquino, las personas buenas hacen acciones buenas y las personas malas hacen acciones malas. Por lo tanto, no es una persona que actúe bien o mal, sino es una persona buena y una persona mala. Y nuestro llamado como cristianos es seguir el camino de la verdad, por tanto, el camino de Dios. Otro tema que hemos pasado en clase y que también se puede identificar en la película es la dignidad e igualdad de derechos de la mujer. La discriminación contra las mujeres en el siglo XIX en Francia, principalmente donde se inspiró la película Los Miserables del 2012, presenta forma de discriminación hacia la mujer de estatus social más bajo, tanto en oportunidades laborales, por ejemplo. En la fábrica de costura donde trabajaban mujeres pobres como Fantine, su sueldo era miserable y eran tratadas injustamente. Fantine era madre soltera y es despedida injustamente por el capataz de la fábrica debido a sus prejuicios sociales, ya que ella era madre y se ve obligada a tomar decisiones extremas para abordar ayudar a su hija, la cual la había dejado en una posada para que pudiera trabajar. Esto refleja en las mujeres históricamente que no eran valoradas, siendo víctimas de violencia y explotación. Un punto importante fue cuando Fantine vendió su pelo, sus dientes inferiores y por último tuvo que recurrir a la prostitución, donde pierde su dignidad y se siente reducida a una cosa. A pesar de esto, destaca la compasión de Valjean, el personaje principal, quien promete cuidar a la hija de Fantine después de su muerte, mostrando un acto de bondad y cambiando su propio destino hacia un propósito noble. Esto hace referencia al cristianismo, citando a Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Este resumen captura los principales temas de desigualdad y discriminación y compasión hacia las mujeres en la película, destacando la evolución de los personajes en respuesta a las injusticias.
En un principio pudimos evidenciar que en momentos en que más se necesita de Dios es cuando buscamos dar un sentido a nuestra existencia. Se plantea la duda principal de la teleología. ¿Existe el bien y el mal? ¿Por qué es justo para algunos que un hombre vaya a la cárcel, pero está mal que robe un poco de alimento? Nuestro protagonista evidencia un paradigma bastante interesante. Al salir libre y arrodillarse ante una imagen de Dios, él asegura que falleció el día en que su libertad le fue arrebatada. Se considera a sí mismo como un hombre sin identidad. Se aferra a su fe para encontrar un sentido de su existencia. El hallazgo de un propósito de vida y el valor de la palabra son bastante interesantes. El protagonista adopta a Cosette como su amada hija, tal como se lo prometió a su madre, y lo hace hasta el fin de sus días. A su vez, Jader también presenta un propósito de vida: apresar a Jean Valjean. Siempre se basa en la búsqueda y defensa de la justicia, que justifica a través de su fe en Dios. Podemos llegar a entender que los actos de los hombres van cambiando y deformándose según la persona y su concepto del bien. También se nos presentan dos de las características del posmodernismo, específicamente la crisis de la autoridad, cuando evidenciamos que el pueblo francés exigía en sus caras igualdad y alimentos. Al analizar, podemos identificar la búsqueda de lo espiritual, ya que tanto ricos como pobres tenían la necesidad de acercarse a Dios. A pesar de que esta no es la primera adaptación de la novela de Víctor Hugo, en el momento en que los personajes cantan para dialogar, hace que cause diversas emociones en el que está observando. Aborda temas muy profundos sobre la manera de pensar de cada personaje, invitándonos a entrar en la mente de cada uno de ellos. Trata temas muy relevantes para la filosofía, como son ciertos paradigmas enraizados en la sociedad. Además aborda muchos temas y antecedentes históricos, que en este caso sería la Revolución Francesa, donde luchan contra la monarquía, del trato que recibe la mujer, la fidelidad y sus principios y el amor a la palabra. También estando muy presente en la pistis, en griego fe absoluta, de la creencia de Dios. Esto nos recuerda a lo que sostiene Aristóteles sobre que Dios es el primer motor inmóvil, inmutable e incorruptible, siendo la causa primera de todas las cosas. Esto es estudiado más adelante por Tomás de Aquino, el que crea la teoría de las 5 vidas basándose en lo que dijo Aristóteles. En resumen, apuntan todas a Dios. De esta forma, Tomás de Aquino explica la existencia de Dios y la demuestra, y aquí él afirma que la razón y la fe eran dos alas de la misma águila, por tanto, no tenían por qué ir contrapuestas. A través del transcurso de la historia, podemos observar cómo el protagonista se desarrolla en diferentes ámbitos, para finalizar experimentando la verdadera libertad, cuando se da cuenta que realmente sí pudo cumplir con su palabra y convertirse en un hombre de bien, para terminar en lo que se denomina el cielo, junto a Dios. La historia del protagonista presenta una increíble evolución, demostrándonos que sí podemos cambiar y mejorar, a diferencia de lo que postula Javert, quien citándolo textualmente menciona: ladrón siempre ladrón. Finalmente, afirmar que Los Miserables es una película rica en referencias filosóficas, haciéndonos pasar por un análisis exhaustivo conduciendo a diversos temas y visiones. Sin más que agregar, deseamos este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.